La minería ha recibido pésimas noticias en los últimos años. Todos los gobiernos centrales de uno u otro signo dieron la espalda a un sector que hoy ha recibido el golpe definitivo. El Ejecutivo ha certificado el cierre cuando acabe este año. A partir de 2019 las empresas que quieran seguir deberán devolver las ayudas, lo que es prácticamente imposible. La decisión se veía venir, pero nada se ha hecho por poner en marcha alternativas. Bienvenidos. ¿Qué pasa? Los protagonistas de nuestra imagen del día son los representantes de los mineros que hoy acudían a una reunión en el Ministerio de Industria. No se esperaban nada bueno y así ha sido. El Gobierno deja sin opciones al carbón y fija la fecha de cierre para el sector el 31 de diciembre de este año. Los sindicatos regresan decepcionados de Madrid. Al final no se han reunido con la ministra, pero sí que han conocido sus planes, en los que no han visto ni una alternativa industrial para las comarcas mineras. 4 horas reunidos para constatar que el Gobierno se centra en el cierre del sector. Ni una sola palabra han tenido ni de la composición del mix eléctrico, ni de las soluciones técnicas que tiene que tener ese mix. El documento sobre la mesa, que ofrece indemnizaciones de 35 días por año trabajado y 10.000 euros para las bajas voluntarias y prejubilaciones para mayores de 50 años, es inadmisible para UGT y comisiones obreras porque se centra en la liquidación. Si quieren cerrar, que cierren ellos. Los agentes sociales demandan una estrategia de empleo global con propuestas y financiación concretas y van a seguir defendiendo la no devolución de las ayudas y la participación del carbón nacional en el mix energético. El problema, que sí lo es, ya no es que se cierre. El problema es que no hay forma de hacer la restauración también con las empresas que quedan. No se puede hablar de capítulos por separado, sino se tiene que hablar de una negociación global. Para Uso, que ha tenido un encuentro bilateral con el Ministerio por la tarde, sí es una buena propuesta que llega como agua de mayo. No teníamos nada, tenemos algo, nos gustaría que fuese más, nos gustaría que fuese más. El próximo día 21 los sindicatos están citados a un nuevo encuentro. UGT y comisiones esperan entonces que el Ministerio haya incluido sus sugerencias. Los planes del Gobierno central y de la ministra de Transición Ecológica con las térmicas y con el carbón han provocado que hayamos visto a la portavoz de la Junta más enfadada que nunca tras un Consejo de Gobierno. Milagros Marcos, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Le he visto enfadada, con Teresa Rivera sobre todo. Estoy enfadada, yo creo que estoy preocupada por el futuro de tantas y tantas personas que viven en muchos municipios pequeñitos de León y de Palencia, también de Asturias y de otras comunidades autónomas, porque además es por una decisión absolutamente infundada. El cerrar las térmicas, el decretar el fin del carbón en 10 años antes de lo que establece la Unión Europea no tiene sentido. Entonces, cuando las cosas se hacen por capricho, el Gobierno tiene la obligación de defender a sus ciudadanos y en este caso lo que hace la Junta de Castilla y León y en este caso la portavoz es defender a los suyos, que es lo que corresponde. No parece que hayamos tenido suerte con los últimos ministros de Energía. Yo no sé si a Teresa Rivera le sitúan en el ranking de los peores o de los más dañinos precisamente para los intereses de Castilla y León. Yo creo que es la más dañina y con diferencia. De hecho, sin escuchar a nadie, sin escuchar a las personas, ha planteado una transición inexistente, una transición hacia el abismo. Todos queremos mejorar el medio ambiente, pero hay formas y formas de hacerlo. Se puede exigir a las eléctricas, exigir a Iberdrola que haga inversiones para reducir la contaminación de las térmicas, o se puede directamente decir que se cierran las térmicas. Iberdrola estará encantada, y lo hemos visto en los medios. Ponerle la alfombra roja a las industrias energéticas, pues no sé si es lo que tiene que hacer un ministerio. De eso ha acusado usted también al Partido Socialista y se lo ha reprochado a Luis Tudanca porque los diputados del PSOE no apoyaron en el Congreso la proposición no ley del Partido Popular precisamente defendiendo la continuidad de las térmicas. Efectivamente, esto viene del año 2010, en el que el gobierno de Zapatero ya claudicó ante la Comisión Europea en aquel momento para determinar que se cerrase en el año 2018.
El primer gobierno de Mariano Rajoy, con el señor Soria a la cabeza, tampoco ayudó mucho, todo hay que decirlo. Pero es cierto que el ministro Nadal había preparado y elaborado un decreto ley que el PSOE no quiso apoyar, que permitía prolongar la vida útil. Además, hubo una negociación a nivel europeo que permite esta vida útil hasta el 2030, el sacar carbón, el hacer rentables esas inversiones para las eléctricas en las térmicas. Por lo tanto, en este momento en lo que estábamos era en convalidar ese decreto ley. El Partido Socialista en la oposición no quiso hacerlo. En este momento, gobernando el señor Sánchez, lo que ha hecho el Partido Popular en las Cortes Generales es presentar una proposición de ley para intentar forzar esas trabas a las eléctricas y que pueda seguir permaneciendo el carbón y las térmicas hasta el 2030. ¿Qué ocurre? Si esto no es así, lógicamente las inversiones de las eléctricas para que las empresas térmicas sean rentables no tiene sentido, porque inviertes y cierras, no hay plazo para amortizarlo. El hecho de que ayer los diputados socialistas de Castilla y León votaran en contra de esta proposición de ley es votar a favor de Iberdrola, votar para que se cierren las térmicas, votar el fin a la minería 10 años antes de lo que habíamos conseguido que acordara la Unión Europea. Por eso no lo entendemos. Máxime no lo entendemos cuando el señor Tudanca se ha puesto el casco de minero. En julio del 2018, es decir, este mismo año, ha dicho que iba a estar con la gente de las cuencas a pesar de lo que dijera el gobierno. Y sin embargo hemos visto justo lo contrario ayer. Y a una señora que no solo no plantea una transición justa, una transición energética en la que pueda haber, entre tanto, búsqueda de otras actividades económicas en estos pueblos, sino que lo que plantea son subsidios. Oiga, mire, dar prestaciones sociales, si alguien sabe hacerlo y lo hace bien es Castilla y León, pero no queremos subsidios, queremos actividad económica en nuestros pueblos. Por eso el enfado. Además, teniendo en cuenta que el carbón y las térmicas son necesarias, esa energía es necesaria, y lo vimos el año pasado, que hubo sequía, y un 18% de la energía que consumimos venía precisamente de estas fuentes, porque la hidroeléctrica, al no haber agua, no podía ser. Y además estamos viendo que en paralelo sube la factura de la luz, ha subido un 50% en el último año, y de eso un 26% en los meses que lleva el gobierno del señor Sánchez. Entonces, realmente la política de esta señora será muy verde, pero desde luego perjudica seriamente a los ciudadanos. Claro, en este arranque del curso político se están acumulando las malas noticias. Estas son algunas de ellas, pero otra es, y llevamos ya bastante tiempo hablando de ello, el cierre de la planta de Vestas en Villadanguer del Páramo. ¿La Junta todavía confía en que la dirección de la multinacional pueda dar marcha atrás? O sobre todo, ¿confía en que Europa de alguna manera pueda evitar ese cierre? Bueno, creo que lo importante es seguir trabajando y seguir insistiendo y no ceder. ¿Confiamos? Es difícil que revierta la decisión una empresa que ha demostrado que no tiene ni alma ni corazón, pero sobre todo que hace terrorismo industrial. O sea, es que esto no es propio de una industria, no es una empresa que tenga ningún tipo de responsabilidad y compromiso social con nada. Se instala en una zona, coge las ayudas y cuando termina el plazo de justificación se va a otra donde le sale más barato. Esto es así. Entonces, lo que sí que debemos insistir es en dos cosas. Primero, que se comprometa a hacer un plan de industrialización y en ese plan de industrialización se mantengan el 100% de los empleos. Si estamos hablando de que la forma de eliminar la energía que no es tan limpia como el carbón es buscar actividad económica en energías limpias, bueno, aquí el Ministerio algo tendrá que decir, cuando realmente una empresa que se dedica a aerogeneradores, a energía eólica, se va de Castilla y León y está planteando también el despido de 400 personas en otra de sus factorías en España. Confiamos en seguir trabajando. La Fundación Anclaje está trabajando en este sentido, en plantear el que haya un plan industrial serio por parte de la multinacional y, por otro lado, en buscar el apoyo europeo. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido que en este momento, con ayudas europeas, se haya instalado esa empresa, haya podido tener beneficios durante años en un país de la Unión Europea, como es España, y que una vez que tiene esos beneficios, cierra la planta y la lleva a otros países fuera de la Unión Europea porque le exigen estar implantados allí para poder tener energía y suministrar energía en ellos. Bueno, más allá de estos asuntos que están marcando la actualidad en nuestra comunidad en este arranque del curso político, que tienen que ver con la actualidad sociolaboral, evidentemente también hay asuntos que
están dentro del ámbito exclusivamente político. Y se avecina un año muy complicado. El caso Enredadera lo estamos viendo ahí, sobre todo porque la oposición insiste en la dimisión del consejero de Fomento, de Juan Carlos Suárez Quiñones. ¿Va a marcar este caso buena parte de la precampaña que se avecina? Bueno, yo creo que la oposición debe mirar en su casa antes de criticar al de enfrente, fundamentalmente. El consejero de Fomento ha dado todas las explicaciones, su actuación es absolutamente lícita, absolutamente legal y absolutamente irresponsable. Mire, usted me está hablando ahora de empresas, nosotros hablamos permanentemente con las empresas para intentar evitar los cierres, hablamos con los empresarios para intentar que se busquen acuerdos y una empresa viable se haga cargo de otra que tiene problemas, lo hacemos permanentemente porque es nuestro trabajo. Criticar que se haya hecho esto en un caso concreto es infundado. Es que es nuestra obligación. Si no, ¿qué hubiera sido de los trabajadores? Pues me puedo retrotraer incluso a Fontaneda, por hablar de agroalimentarias. Hace poco, el Gorriaga, estamos hablando de una empresa también, Sedas Solubles en Palencia. Claro que hemos hablado con otras empresas para intentar que se hagan cargo de las que están en crisis. Ahora estamos hablando de Vestas, estamos hablando de MADE. Permanentemente estamos buscando y hablando con empresarios para que se hagan cargo de empresas que tienen situaciones complicadas. ¿Y eso ahora va a ser un delito? Cuando hablamos con las empresas, desde luego no les pedimos un código de honorabilidad, ni les preguntamos si dentro de unos años van a tener problemas. Mire, nosotros hacemos nuestro trabajo. Otra cosa es que el Partido Socialista, que sí tiene a personas muy vinculadas a él, investigadas, cosa que no tiene la Junta, porque la Junta no está afectada en ese procedimiento, ni se nos ha pedido ningún tipo de información, pues intenta tapar sus vergüenzas, por decirlo de algún modo, y que nos entiendan todos hablando de los demás. Luego hablaremos de más asuntos que tienen que ver con la política, pero quiero también ocuparme durante algunos minutos de otra de las misiones encomendadas a Milagros Marcos. No solo es portavoz de la Junta, ya saben que también es consejera de Agricultura y Ganadería, y se avecinan unos meses muy complicados, unos meses de negociación o de comenzar a preparar la negociación de la futura política agraria comunitaria. Usted estuvo este lunes en Bruselas precisamente presentando lo que deben ser los principios que va a defender sí o sí Castilla y León en esa futura negociación. Va a ser dura. ¿Va a ser posible no perder financiación? Bueno, va a ser dura, pero eso precisamente nos tiene que hacer más fuertes y animar más todavía a dar la batalla. Efectivamente, en este momento lo que se ha planteado es una reducción importante, tanto de las ayudas directas como de lo que entendemos por ayudas de desarrollo rural, es decir, las ayudas para mejorar las explotaciones, para incorporarse los jóvenes, para modernizar, ayudas para las industrias. Desde luego no estamos de acuerdo con eso. El planteamiento que hemos hecho es siempre en positivo, de ayudar y apoyar al Gobierno de la Nación, teniendo en cuenta que además Castilla y León cuenta con un acuerdo de comunidad firmado por toda la sociedad. Ese es nuestro gran aval. El primer escollo, la financiación, sin ninguna duda. Queremos que se mantenga, cuando menos, la misma financiación, y queremos que sea el presidente Sánchez quien diga claramente que va a apostar porque se mantenga esa financiación. Cuando hay un recorte, cuando hay menos dinero en la Unión Europea, que es lo que ocurre derivado del Brexit y de que hay que atender otras políticas, lo que no puede ser es que se tire de las políticas estructurales que siguen siendo necesarias. Hay otra forma, que no es quitar de donde hay, sino poner un poco más cada uno de los países. Lo que hemos planteado es que el presidente Sánchez se comprometa, lo hizo Rajoy en su momento también por impulso de Castilla y León y por iniciativa de Castilla y León, que es comprometerse a incrementar los fondos que pone España y que ponen en otros países, y había acuerdo con 15 países ya previamente, a los fondos europeos. ¿El ministro está en esa sintonía? ¿Está por la labor? Bueno, el ministro sigue diciendo que queremos una PAC suficiente y que esté bien financiada. El compromiso de incrementar la aportación de España es lo que estamos demandando. Lo hizo en su momento, como digo, Mariano Rajoy. En este momento el señor Sánchez no lo ha comprometido. Si esto no es así, pelearemos por las ayudas directas, pero cuando menos las ayudas de desarrollo rural, que tienen una reducción de más del 15% y además una reducción de la cofinanciación europea, desde luego se tienen que financiar, se tiene que complementar esa reducción con un fondo estatal, nacional, que garantice esa financiación. ¿Por qué digo esto? Porque estamos hablando de medidas de lucha contra la despoblación. Si no somos capaces de modernizar las explotaciones, si no somos capaces de que haya regadíos, los jóvenes no se van a incorporar.
No vamos a conseguir luchar contra la despoblación si quitamos las ayudas para que haya comercio y para que haya industria en el medio rural. Por lo tanto, cuando menos, no digo las ayudas directas, insisto, porque es un tema que debe ser europeo, pero las ayudas para el desarrollo rural, el Gobierno de la Nación se tiene que comprometer a crear un fondo de garantía que dé estabilidad y sostenibilidad al medio rural. La negociación de la futura política agraria comunitaria se avecina complicada, difícil, dura. Evidentemente casi todas han tenido que ser bastante difíciles hasta llegar a un acuerdo entre tantos intereses y entre tantos países. Le quiero preguntar por un dato, porque es verdad que en mayo siempre le preguntamos a la consejera por la cosecha que se avecina y ahora ya podemos hablar de cifras reales. ¿Ha sido tan buena como se anunciaba en mayo? Ha sido mejor. Preveíamos una media de producción de 7 millones de toneladas y ha sido de 7,4. Por lo tanto, estamos ante una muy buena cosecha de cereal, un crecimiento muy importante, muy superior a la media de los últimos 5 años, que es la variable que se tiene en cuenta. Desde luego mejor que el año pasado, sin duda, pero no es bueno hacer la comparativa con el peor año, ¿no? Sino que si hablamos de la media de los últimos 5 años, estamos en un 27% más. Y ahora estamos hablando ya de vendimia. Sí, luego le pregunto por la vendimia, pero es verdad que también desde las organizaciones agrarias de lo que se quejan ahora es del alto precio que se ha disparado el precio del cereal para la sementera. Bueno, las organizaciones agrarias estarán encantadas de que se haya disparado el precio de cereal para los cerealistas. Tendrán más problemas los ganaderos cuando vayan a comprar el pienso. Bueno, sabe que esto nunca llueve a gusto de todos y en el campo especialmente, ¿no? Le veo con ganas de hablar de la vendimia. ¿Viene buena? Sobre todo porque el año pasado fue bastante mediocre. Bueno, el año pasado estuvo afectada por las heladas, fundamentalmente. Sí, el año pasado es que tuvimos de todo lo malo, sequía, heladas, granizos. Este año viene bien, parece que la media también de los últimos 5 años estamos por encima en un 6%, estamos hablando de una cosecha de entre 250 a 260 millones de kilos de uva, por lo tanto vamos a esperar, porque a mí me gusta ser prudente, hasta que la uva no esté en las bodegas no vamos a echar las campanas al vuelo, porque el tiempo cambia, hay una granizada, hay una helada, no sé, hay que esperar, pero en principio hasta donde podemos tener datos en este momento viene bien. Pues esperemos que no se torzan las previsiones y que el tiempo no estropee lo que se avecina como una buena vendimia en este caso. Después, en nuestro tiempo de tertulia, hablaremos evidentemente de lo que está siendo uno de los temas del día, que no es otra cosa que la tesis sospechosa, entre comillas, del presidente del gobierno de Pedro Sánchez. ¿Tiene ganas de opinar de un asunto que está enmarañando tanto la política nacional en estos días? Yo creo que lo debe explicar él y seguramente lo explicará. Yo no he leído la tesis, por lo tanto no puedo juzgar ni conozco a fondo el tema. En toda esta información, y lo comentaba yo esta mañana también, ¿no? Lo que me ha preocupado es saber que el señor Sánchez formaba parte del equipo económico del gobierno del señor Zapatero. Eso sí que me ha preocupado, y me ha preocupado especialmente, porque la economía y la actividad económica del gobierno del señor Zapatero, todos sabemos dónde nos llevó, a la mayor crisis de la historia de este país. Y sobre todo porque además estamos viendo en muy pocos meses los mismos síntomas. Estamos viendo cómo agosto ha tenido los datos más elevados de paro, estamos viendo cómo ha subido la prima de riesgo, es decir, España para financiarse tiene que pagar más por el mismo dinero. Estamos viendo cómo se ha dejado de hablar de los problemas de los mayores, se ha dejado de hablar de las pensiones, se ha dejado de hablar de algo muy importante para Castilla y León, que es la reforma del modelo de financiación. Vemos cómo suben los impuestos, cómo cada vez hay más inestabilidad en los mercados, por lo tanto las recetas del pasado no nos sirven ahora. Con independencia de la tesis, yo creo que él sabrá y tendrá que explicar, si es que puede explicarlo. Se habla de la tesis de Pedro Sánchez, también se habla del máster de Pablo Casado. Al final, unos piden explicaciones a uno, otros piden explicaciones a otros. ¿También debe el líder del Partido Popular dar más explicaciones acerca del máster? Bueno, realmente Pablo Casado dio explicaciones exactamente el mismo día en que alguien puso en duda la validez de sus títulos. Además, no creo que tenga absolutamente nada que ver una tesis doctoral con la convalidación de unos créditos hechos por una universidad para todos los alumnos de esa universidad, con el mismo carácter. No son comparables los casos, cualquiera lo sabe. En cualquier caso, insisto, Pablo Casado creo que salió exactamente el mismo día en que surgió a enseñar los documentos y a dar las explicaciones oportunas.
Bueno, la verdad es que hemos hecho un repaso bastante amplio de la actualidad, que viene muy cargada. Seguro que nos hemos dejado algún asunto en el tintero, pero bueno, Milagros Marcos se encarga de dar la cara por el Gobierno regional cada jueves y seguro que podremos volver a hablar con ella en los próximos meses. Gracias, Milagros, por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes, y será un placer dar la cara por un gobierno estable, un gobierno previsible, que creo que es importante también para los ciudadanos, en contraposición a lo que estamos viendo en este momento. El Gobierno de la Nación es importante. Yo creo que la garantía que tienen los castellanos y leoneses es que en Castilla y León el gobierno del presidente Herrera, el gobierno del Partido Popular, tiene una hoja de ruta, es un gobierno serio, es un gobierno responsable y no se dedica a lanzar globos sonda, sino a seguir trabajando en lo que es nuestro compromiso con los ciudadanos, que precisamente viene derivado de ese programa electoral que hizo que estuviéramos en este momento gobernando. La veo ya muy en modo pre-campaña. Gracias, Mila Marcos, por acompañarnos. Muchas Buenas gracias. noches. Enseguida llegan los tertulianos y, por supuesto, hablaremos con ellos de lo que ha marcado la actualidad informativa en estas últimas horas en nuestro país.